Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos en un módulo más en nuestra carrera de filosofía. En este caso estamos con ética filosófica, ¿verdad? Bien, siempre se habla de ética, se plantea la ética, se plantea el problema de la ética, el problema de la moral y un montón de cuestiones, pero no siempre vamos a la fundamentación de la ética, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, y esta quiere ser una clase introductoria a la ética filosófica, a la fundamentación de la ética, a las escuelas éticas, a la manera en que se entendió, se entiende y se plantea el asunto de la ética desde el punto de vista filosófico y desde sus orígenes griegos, ¿verdad? La ética en Occidente al menos se inaugura con Aristóteles y es la ética nicomaquea y la ética nicómaco en este caso, y hay dos grandes tradiciones de ética en Aristóteles, pero la que nosotros nos llega más, la que seguimos y la que funda la escuela de las teorías éticas eh, que apuntan a la felicidad, es de escuela aristotélica, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este recorrido introductorio es justamente esas diferenciaciones en la fundamentación de la ética en la historia de la ética. Habría que decir, una cosa es la metaética, que sería una aproximación más epistemológica a la ética, y otra es las éticas normativas, por así decirlo, ¿no? Vamos a plantear la aproximación y vamos también a plantear unas fundamentaciones a la ética, ¿verdad? La ética, como su nombre lo indica, como sabemos, responde al ethos, ¿verdad? Al ethos griego, que significa costumbre, que significa cuidado, y siempre se plantea la ética como distinción de la moral, ¿verdad? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? Y siguiendo, por ejemplo, a autores como Adolfo Sánchez Vázquez, mexicano, en su introducción a la ética, Sánchez Vázquez dice: la ética es a la moral como la teoría es a la práctica. La ética sería la fundamentación teórica de los principios y la moral, esos elementos compartidos de las sociedades, de las comunidades, y podríamos hablar de una moral social, de una moral individual, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso también responde a tradiciones diferentes. Por ejemplo, la tradición española habla de la filosofía moral, por ejemplo, más que de la ética propiamente dicha, ¿no? Perdón. Entonces, dentro del campo de la clasificación a la que nosotros vamos a hacer referencia, vamos a hablar de metaética y ética normativa, ¿verdad? Y dentro de la ética normativa vamos a plantear la distinción entre éticas del bien, por así decirlo, y éticas de la felicidad, ¿verdad? Éticas de la vida buena versus éticas del deber, que es lo que se desarrolla después como deontología, ¿verdad? Deontología jurídica, deontología en otros ámbitos de la labor profesional, etc. Y por lo tanto, en esta distinción de la metaética, que es análisis, como les digo, epistemológico de conceptos éticos, vamos a darle prioridad sobre todo a la ética normativa, que nos va a poder situar en la historia de la ética, ¿verdad? Desde el viejo Aristóteles y su teoría eudemonista de la felicidad, pasando por las fundamentaciones platónicas, pasando por las fundamentaciones de las escuelas socráticas menores, pasando por la fundamentación cristiana, la fundamentación moderna, la gran fundamentación moderna de la ética con Immanuel Kant, por ejemplo, hasta las fundamentaciones éticas más contemporáneas, lo que pueda entrar en este semestre o en estas clases bimestrales, ¿verdad? La primera distinción siempre es conceptual, como decimos, ¿verdad? Si la ética tiene que ver con costumbre o cuidado, la etimología no nos dice mucho en realidad, ¿verdad? Porque tanto la ética como la moral de alguna manera responden a traducciones y tradiciones distintas nomás. La ética, la tradición de las costumbres, los cuidados griegos, y la moral de la tradición latina de costumbre, cuidado, moral, moralis, ¿verdad? Que etimológicamente significan más o menos lo mismo, ¿verdad?
Mientras la ética se preocupa de los actos conscientes, inteligentes, libres para calificarlos como moralmente o inmoral, como morales o inmorales, la moral señala lo que se debe y lo que no se debe hacer, entrega las normas, reglas, pautas de conducta. Bien. Yo siempre hago la distinción de que la moral tiene que ver con valores, ¿verdad? Y la ética tiene que ver con principios. Entonces la distinción entre valores y principios es lo que al menos a mí me ayuda a explicar la distinción, ¿verdad? Los principios siempre intentan ser universales, racionales, válidos para toda costumbre, válidos para todo sujeto humano, ¿verdad? Por ejemplo, los principios de los derechos humanos. La moral, en cambio, es individual, es social y responde a una serie de fundamentaciones religiosas, políticas, sociales, costumbristas, etc., ¿verdad? Con lo cual, la idea de lo valorable o reprochable moralmente responde evidentemente a una construcción social, a una construcción cultural, ¿verdad? Esto es importante distinguir. No es lo mismo las costumbres judeocristianas del mundo occidental a las costumbres orientales, ¿verdad? Y esa es la moral. Con lo cual, la primera distinción que a mí me gusta siempre hacer es que si la moral es individual, es social y es aprendida, entonces los valores son también subjetivos, culturales y aprendidos. Ergo, no podríamos nosotros o no deberíamos nosotros hablar, por ejemplo, de inmoralidad. ¿Por qué? Porque la moralidad es propia del ser humano. Todos los sujetos humanos son morales. Esa es la tradición española, por ejemplo, que inaugura José Luis Aranguren y que le van a seguir muchos autores como Julián Marías, como el propio Ortega y Gasset, y en tiempos más actuales, autoras como Adela Cortina, cuya introducción a la ética yo les dejé en la clase anterior, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ética? Que es la pregunta que Adela Cortina plantea, ¿verdad? Y Adela Cortina va a ser seguidora de una escuela ética que es la escuela, más que la búsqueda de la felicidad, la ética debe plantearnos cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Esa distinción a la que ya hicimos referencia y vamos a hacer diferencia cuando hablemos de la ética normativa, ¿verdad? Si la ética tiene que ver con la pregunta sobre qué es lo bueno, la respuesta es cómo se fundamenta esto que consideramos bueno, ¿verdad? La distinción entre bien y mal. Bien y mal, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Verdad? Entonces, la gran fundamentación de la ética normativa va por plantear la distinción entre si la ética tiene que responder a la pregunta ¿qué es lo bueno? O si por el contrario la ética tendría que plantearnos la pregunta sobre cómo debemos actuar para obrar éticamente o para obrar de manera buena. Una distinción importante. ¿Qué debo hacer o cómo debo actuar? ¿Bajo qué principios debo actuar? ¿Verdad? Eso se llama un juicio moral, para calificar nuestras acciones y las de los demás como buenas o malas. ¿En función a un qué o en función a un cómo? Verificabilidad, validez universal, etc., ¿verdad? Entonces, aquí entra el punto. Nosotros dijimos anteriormente, siguiendo esta tradición española, que no existen actos inmorales. El acto humano es un acto moral en términos de que siempre juzgamos, no actuamos por puro instinto, ¿verdad? El animal tiene un comportamiento preestablecido, se ajusta a su naturaleza, la naturaleza le da casi todo hecho, ¿verdad? En cambio, el ser humano dispone de la libertad. El ser humano siempre plantea, el ser humano siempre plantea el tema de que su acción es libre, ¿verdad? Y como nuestras acciones son libres, tenemos la capacidad de elegir, de obrar libremente, y es lo que autores como Jean-Paul Sartre van a decir: estamos condenados a la libertad, ¿verdad? Por consiguiente, en cada circunstancia tenemos que elegir, y la elección, va a decir Jean-Paul Sartre, produce cierta angustia, ¿verdad?
La obligación moral, van a decir los españoles al plantear el asunto de que debemos hacer lo que debemos hacer y debemos evitar hacer cualquier cosa, dice Ortega y Gasset, por ejemplo. Debemos cumplir con nuestra obligación y debemos evitar hacer lo que primero se nos ocurra. No da lo mismo, dice Aranguren, Zubiri, distinguen entre moral como estructura y moral como contenido. Es lo que yo le decía a la tradición española, ¿verdad? De filosofía moral. Ahora bien, si seguimos esta tradición, la moral como estructura, las personas poseen una estructura moral que viene dada por el hecho de que son libres. Yo decido lo que es correcto e incorrecto, y la moral como contenido, existen determinados bienes, valores y normas que sirven para orientar la libertad de las personas. Se impone como guías éticas, ¿verdad? Y aquí entra el tema justamente, porque la escuela española viene más de la escuela de la escuela deontológica, ¿verdad? Kantiana. Vamos a ver la ética kantiana de la autonomía versus la heteronomía, ¿verdad? Yo me pongo mi propia ley, soy libre para hacer lo que quiero hacer o soy libre para hacer lo que debo